Como profesional en derecho, ¿sabes lo que los demás piensan acerca de ti? Acompáñame en este episodio porque hoy vamos a hablar de marca personal y lo que los demás piensan de ti y cómo trabajar eso. Un placer saludarte, ¿cómo estás? Yo soy Wenceslao Chávez, coach especialista en marketing jurídico. Hoy vamos a hablar de marca personal, cómo ser visible sin dejar de ser tú mismo, porque eso es importante. Es importante reflejar la marca personal. Hoy vamos a hablar sobre qué es marca personal, por qué es importante, qué es y qué no es marca personal, los errores que las personas cometen al momento de intentar proyectar su marca personal, especialmente en este caso, naturalmente, pues tú que eres profesional en derecho, estás estudiando derecho o quieres proyectar tu marca personal, o tal vez, como he visto recientemente, que eres un profesional de otra área a través de marketing, pero quiere dedicarse a esto que está emergiendo cada vez más, que es el marketing jurídico. ¿Y por qué es importante entender todo esto? Yo quiero darte herramientas prácticas, porque en el diario vivir de un profesional en derecho, de todos los días, un abogado de todos los días, independiente naturalmente, claro que sirve todo esto para los profesionales que no son independientes, porque todos proyectamos marca personal, pero especialmente para los que viven del día a día, ¿verdad? Que no tienen un salario fijo, pero buscan ser independientes. Porque las herramientas que yo intento darte todo el tiempo, porque digo un intento, porque la verdad depende de ti, yo de este lado te doy lo que tengo que darte y ya depende de ti que lo pongas en práctica para que esto pueda tener resultado. De otra manera, pues no lo va a tener. Para que inmediatamente, en cuanto tú aprendas todo esto, tengas una herramienta más, un arma más para poder vender mejor tus servicios jurídicos. Yo he visto con pesar que muchos profesionales en derecho, pues lamentablemente algunos todavía no ven a cabalidad, no logran dilucidar con mucha certeza lo que el marketing jurídico como tal puede hacer por ellos o puede hacer por ti. Por eso inclusive quiero empezar eh, mencionándote una recomendación que hizo uno de los abogados que es parte de la comunidad de abogados 360. Porque es importante. Él decía que del ebook que yo estoy vendiendo, que son 5 claves para poder atraer clientes, él se sentía satisfecho. Quiero que mires esta imagen. Las claves 2 y 3, que le resultaron muchísimo. Yo quiero agradecer públicamente al abogado, parte de la comunidad de abogados 360. Y también te invito a que te unas a la comunidad de abogados 360. Te invito a que puedas adquirir el ebook también, que te va a ser de mucha utilidad. Si este abogado que está empezando en la profesión libre, ¿verdad? No dice que es nuevo abogado, dice que está empezando en la profesión libre y le ha resultado, ¿qué esperas tú? Para que esto funcione contigo, para que esto arranque contigo, para que empieces de una vez a transformar el ejercicio de tu profesión. Porque eso es importante, es muy importante. Empezar a darle y a darle. Porque el abogado de este siglo, y hay esa creencia, solamente debe estudiar derecho y dedicarse al derecho. ¿Has escuchado eso alguna vez? Y no solamente el derecho, de todas las profesiones, si es que tú estás viendo esto y no eres abogado. Y lo cierto es que hoy necesitas aprender muchas otras habilidades para que tu profesión tenga mejor consistencia. Por eso inclusive muchas veces dije, aprende de todo, pero especialízate en algo. Debes aprender de todo, siempre.
pero debes especializarte, enfocarte en algo en particular. ¿Por qué debes especializarte? Porque ahí es donde vas a centrar tu energía, tu esfuerzo, vas a atraer clientes, te vas a hacer experto en esa área y vas a ser conocedor de muchas cosas, claro que sí. Vas a conocer de todo, pero vas a ser experto en un área y por eso te van a contratar, porque en esa área eres experto. Entonces, ya con esta introducción y con esta invitación abierta, que uno, te unes a la comunidad de Abajo 360, dos, a que adquieras el ebook, y también hay un webinar, ¿sí? Hay un webinar que se llama Signo Legal, que igual habla de marca personal, cómo a través del valor simbólico que tienen los servicios, de las emociones de las personas, podemos vender mejor los servicios jurídicos. ¿Por qué? Porque una persona no compra, por ejemplo, una asesoría en derecho laboral cuando es un trabajador, por ejemplo. Busca sentirse protegido, respaldado para que sus derechos se hagan valer en los tribunales, en los juzgados. Y cada servicio tiene una emoción detrás. Entonces las personas no compran el servicio muerto, compran lo que les hace sentir. Y ese es el valor simbólico. Y ese es el poder que tienes. Si tú puedes identificar las emociones detrás de los servicios, tienes un poder grande. Y eso es lo que te ofrece este curso Signo Legal. Al que las inscripciones están totalmente abiertas, hay un webinar gratuito que va a ser una semana antes del curso. ¿Quieres la información? Comenta debajo de donde estés viendo el podcast, ya sea en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, coméntalo y yo te enviaré la información. Si te has quedado hasta aquí y a pesar de todo lo que yo he dicho como introducción, es porque te interesa poder crecer. Quieres saber cómo trabajar tu marca personal y dejar de ser tú. Y lo primero que quiero comentarte es, ¿qué es lo que la gente cree que es marca personal? Lo que la gente cree que es marca personal es que es un logotipo, es que son tus redes sociales, la imagen que tienes, las fotos que posteas, todo lo que tienes en redes sociales, creen que eso es marca personal, incluso las tarjetas personales, todo eso mucha gente cree que es marca personal, pero en realidad no lo es. Todo eso que te dije no es marca personal, son elementos de una comunicación de marca, ¿verdad? Elementos que diseñas a raíz de tu marca. Y ahora lo vas a entender. Ahora, ¿por qué es importante para un abogado tener y trabajar su marca personal? Y quiero que me pongas mucha atención en esta parte, tener y trabajar marca personal. Para que puedas comprender mejor, marca personal es esa huella simbólica, esa huella emocional que tú dejas en las personas. Dicho de otra forma, marca personal es lo que los demás piensan de ti. Así de simple. Y hoy por hoy, ese qué piensan de ti está en redes sociales, está en internet. En la gran mayoría, por supuesto, porque también hay gente que piensa de ti, opina de ti, pues fuera de línea, online y offline, ¿verdad? Cuando digo online me refiero en internet, en redes sociales. Cuando digo offline es fuera de las redes. Entonces es eso. Marca personal no es un logotipo, no son tus tarjetas personales, no son tus redes sociales o un perfil muy bonito que puedas tener en YouTube, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Eso no es. Eso es parte de tu comunicación, pero no es tu marca. Marca simplemente es lo que los demás piensan de ti. Por eso al inicio te preguntaba, ¿sabes lo que los demás piensan acerca de ti? Muy importante. Por eso debes entender la importancia de tener una marca personal. ¿Por qué digo tener? Porque en la realidad práctica todos tenemos marca personal. Algunos no saben. Tú que ahora estás en este podcast,
ya sabes que es marca personal, entonces el conocimiento siempre va a ser una ventaja competitiva. El que sabe más, gana más terreno, gana más dinero en la medida en la que lo va aplicando. Tú como profesional en derecho, ahora que estás escuchando este podcast, ya sabes un poco más, entonces tienes una ventaja competitiva que te va a permitir tener más. Por eso, cuando hablamos de marca, y cuando digo tener, es porque muchos no son conscientes de que tienen una marca. Entonces debes tener el sentido de pertenecer. Yo tengo marca personal. Porque aun cuando no hayas trabajado tú, tienes marca. ¿Y qué es esa marca? Simplemente, como te dije, ¿qué piensan de ti? Entonces la ventaja es de que tienes marca, pero puedes trabajarlo. Esa es otra ventaja muy poderosa. Muy, muy poderosa. Puedes trabajar tu marca. Y tú dices, pero ¿cómo trabajo tu marca? Ahí entran las redes sociales, los canales de comunicación y todos los medios que puedas utilizar para poder comunicar lo que haces. Una marca debe tener claridad, muy importante. ¿Por qué claridad? La gente debe saber qué haces y qué solucionas, quién eres y qué ofreces. Eso es claridad de la marca personal. Debes ser claro con tu marca. Debes ser coherente. Lo que anuncias, lo que muestras, debe ser igual a lo que das, a lo visible, a lo tangible, a lo perceptible. Y debe ser visible. Y en la visibilidad entran los canales por los que te comunicas. Y la pregunta sería, los canales donde estás ahora, cuando digo canales me refiero a redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, cualquier canal. Los canales donde ahora te muestras son donde está tu cliente ideal. Hemos hablado de un cliente ideal en nuestro episodio. Te invito a que veas los anteriores si es que no te has enterado sobre qué es un cliente ideal. ¿Están ahí donde tú apuntas? Curioso. Por eso es importante. Ahora, cuando tú no trabajas tu marca personal, dejas que la demás gente que te rodea, colegas, amigos, clientes, moldeen tu marca y digan, tal persona es así, tal abogado es así, es así. Y tú no la estás trabajando conscientemente. Ahora, para trabajar tu marca, naturalmente tiene que estar en base a tus principios, a cómo te mueves. Yo, por ejemplo, te comento, yo soy una persona muy puntual. Me gusta la puntualidad, me gusta ser cumplido, me gusta, si doy una fecha, hacerlo en esa fecha, responsable, dar lo que he prometido dar, me gusta cumplir con lo que hago, me gusta vestir formal siempre o semi-formal mínimamente, me encantan los colores cafés, negros, que básicamente son mi marca personal, cafés, negros, azules son mi marca personal, en los colores que manejo, ¿verdad? Estar siempre presentable, hablar con propiedad, con claridad. Eso es parte de mi marca porque eso es lo que me define a mí. Ahora, otra parte de mi marca es que, por ejemplo, así me han dicho muchas personas y es verdad. Si bien yo con mis propias actividades, cuando tengo un compromiso con alguien más, soy muy puntual, cuando tengo una cita de trabajo, cuando tengo una reunión con un cliente, o no sé, alguna cita que me haga fuera lo que tiene que ver con mis actividades profesionales, soy muy puntual. Pero si, por ejemplo, tuviese que asistir, no sé, a un evento donde no me están esperando, a mí principalmente, o si tengo una clase en algún lado a cierta hora, en esos aspectos, una debilidad mía es que no soy muy puntual, por ejemplo.
porque sé que no me están esperando, porque sé que eso va a correr, esté o yo no esté, ¿verdad? Va a correr, no me apresuro tanto. Ahora, claro, procuro siempre llegar puntual a todo eso, porque si hay información que se comparte, es de mi interés, claro, pero no siempre en esos aspectos soy muy puntual, ¿verdad? Cuando se trata de trabajar, de poder hacer las cosas, sí, pero en esa área no tanto. O sea, ya me lo han dicho muchas veces, y esa es mi marca también. Lo que la gente piensa de mí es igual. Alguna vez me han dicho que tengo cara de una persona muy seria, o una persona mala, o creída algunas veces, me han dicho eso muchas veces. Pero cambiaba la percepción cuando hablaban conmigo. Cosas así. Pero todo eso es marca personal. Entonces, muchas veces que gracias a Dios, y te lo digo con mucha humildad y con el corazón en la mano, porque ser humilde no es una condición a la que uno alcanza. La humildad es una condición, un músculo que siempre trabajas, que si lo dejas de trabajar, dejas de ser humilde. Y en el momento en el que dices soy humilde, ya no eres humilde, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, alguna vez sí me ha felicitado por la puntualidad que tengo, por lo responsable que soy, por la forma en la que trato a las personas, siempre con respeto, siempre con cordialidad, eh, explicando a detalle a veces cosas que las personas, por lo general, cuando no son conocedoras del derecho, no entienden. Entonces, esas cosas me las han resaltado muchas veces. Y para mí es un feedback de crecimiento. Digo, si eso funciona, si eso le agrada a las personas que yo haga esto, entonces lo voy a seguir haciendo. Y claro, eso vino de una observación, al ver que otros profesionales en el área, cuando explicaban acerca de un X o Y caso, daban pinceladas súper superficiales y le dejaban al cliente más cuadrado que como ha llegado. O sea, no entendían nada, lenguaje técnico total. Y pues perdido, ¿no? Y mientras más claro tiene la persona qué estás haciendo en su proceso, en lo que estés llevando, pues es más fácil que confíe en ti. Porque eso es importante, confiar. Y eso también es marca personal. Que las personas confíen en ti. Debes transmitir confianza. Y transmitir confianza viene desde cómo saludas, desde cómo te diriges a las personas, si los respetas o no los respetas, si respetas el tiempo. Porque un error que he visto muy común es que el tema de la impuntualidad genera molestia. Cuando las personas a veces muy ocupadas se sacan tiempo para algo, para reunirse con su abogado y el abogado llega tarde, pues, ¿qué hacemos? Es una mala experiencia. Y eso también es marca personal. Por eso siempre procuro ser puntual. Ahora, ser puntual, buscar la excelencia siempre, no es infalible. Hay momentos en que por caso fortuito o fuerza mayor, pues puedes llegar a fallar, ¿verdad? Porque no eres infalible. Pero claro, si la gente sabe que tú no fallas, y si fallas, te dicen, tú nunca fallas, ¿qué pasó? Y se preocupan inclusive, y te dicen, ¿pero qué? ¿Por qué? Y tú dices, sí, es que esto, mira, entiendo, no hay problema. Y me ha pasado también. Tú eres así, sí, yo entiendo esta situación, no hay problema, mira, lo movemos, no hay problema. Pero si todo el tiempo te atrasas, no cumples tu palabra, entonces no, pues ya, ahí se murió. Dice, no, ese abogado es impuntual, no llega temprano, no le entiendo nada a lo que dice, no sé cómo está mi caso, yo tengo firmo, no sé, ¿verdad? Entonces, trabajar conscientemente tu marca personal es eso, cuidar tu puntualidad, tu imagen, tu presencia, la forma en la que dices las cosas, a lo que te comprometes, todo eso es marca personal. Y luego eso se proyecta, se potencia con la creación, el desarrollo de una imagen corporativa o el branding, que es la acción de mostrar tu marca. ¿A través de qué? De lo visual, de lo auditivo, de lo kinestésico, del olfato, los sentidos del gusto,
Ahora, claro, tú dirás, pero ¿cómo un abogado hace sentir el gusto? No es a través de los besos tampoco, ¿verdad? Es un concepto general de cómo la gente percibe las marcas. Hay empresas, por ejemplo, que cuando tú entras a sus locales comerciales tienen una fragancia particular, que es de la marca, que te hace recuerdo a la marca, o un sonido en particular. ¿Por qué crees que muchas marcas gastan millones en desarrollar sus propios aromas, sus propios sonidos, para que los recuerdes? Cuando te llega una notificación de WhatsApp, cuando es predeterminado, tú sabes que es WhatsApp porque WhatsApp tiene su tono predeterminado. Messenger tiene su tono predeterminado. Instagram tiene su tono predeterminado. Un determinado sonidito te activa eso y dices, este es mi mensaje de Instagram, este es mi mensaje de WhatsApp, mi mensaje de Messenger. ¿Por qué dices eso? Porque eso es lo que lo han hecho intencionalmente, desarrollar un sonido único que te haga recuerdo a eso. Entonces esa es ya la acción de generar recordación, de identidad, marca, autenticidad, todo eso. Tú debes hacer lo mismo. Por eso debes ser único. Y ser único no es ser, ¿cómo te puedo decir? Ser único no es ser totalmente diferente a todo el mundo. No. La autenticidad, y claro, aquí vamos a jugar con palabras, ¿verdad? Porque si hablamos de único, hablamos de que es uno solo, o sea, que no existen igual. La verdad es que todos venden lo mismo que tú. Todos son abogados, todos venden servicios jurídicos, algunos y muchos venderán el área en el que te especializas, familia, penal, laboral, mercantil, tributario, muchos. Algunos más que otros, pero al final es lo mismo. ¿Qué te diferencia? Eso es lo que te hace único. Eso también es marca personal, la autenticidad. ¿Qué te diferencia de los demás? Yo siempre trato de ver los errores que los demás cometen porque quiero ganar terreno en esa área. Ahora, claro, en marketing jurídico, pues no hay competencia. No hay una empresa legalmente establecida, grande, referente, en el que yo pueda decir, no, este es un modelo que yo debo seguir porque es marketing jurídico y pues yo quiero hacer lo mismo que ellos. La verdad es que no hay. En Latinoamérica no hay. En Hispanoamérica, en hispanohablantes, no hay un referente de marketing jurídico tan grande que por lo menos yo lo haya visto, porque de investigar no hay. Entonces, la referencia que tú tienes de aquí, esto es una innovación. Y no lo digo con el afán de jactarme y decir, yo soy el mejor, el único, tú tienes que venir conmigo. No. Lo digo porque esa visión de poder ver a futuro, de poder ver lo que las personas necesitan, es algo que he desarrollado a través de los años. No ha sido fácil, me ha tomado mucho tiempo. Y estoy seguro que mi olfato de negocios todavía sigue en desarrollo, porque me sigo equivocando siempre. Entonces, es algo que está en desarrollo, pero ya he mejorado. Por eso puedo ver que esto tiene mucho potencial para poder transformar vidas. Y esto tiene un origen y es el poder de mi historia, el poder de tu historia, que también es marca personal. Porque para saber la gente quién tú eres, debe conocer tu historia. ¿Y a qué te dedicas? Ese es el poder de tu historia. ¿Qué te motiva a hacer lo que hoy haces? Es muy importante. Y voy a comentarte mi historia al final. Ahora, ¿qué son los errores que un abogado comete principalmente al momento de buscar proyectar su marca personal? Copiar a otros. Es un error fatal. Lo dije en otros videos también. No copies a otros abogados. No imites al 100%. Mejor dicho, porque puedes copiar, sí. Usamos un mejor término. Imitar al 100%. No imites al 100% a otro abogado. Porque no sabes si ese otro abogado tiene un plan de marca, un plan de contenido, o a quién se está dirigiendo. No sabes. No lo imites solo porque se hizo viral. No lo hagas. Saca lo mejor de cada uno, identifica qué se adapta a ti, porque debes ser tú. La marca personal es que seas tú mismo, que proyectes tu autenticidad.
le des un toque de lo que los demás has aprendido, porque todos aprendemos de alguien, de tus mentores virtuales o presenciales, le des un toque de ellos, claro, pero que sea en tu esencia, en tu moda. No imites al 100%. No lo hagas. Eso te va a restar muchísimo. Y otro es el miedo al que dirán, querer agradar a todo el mundo. Eso es un error fatal, porque por querer agradar a todo el mundo empieza a hacer uno cosas que no tienen sentido, o que van en contra de lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, cuando yo estaba empezando a sacar contenido de marketing jurídico, en 2022 especialmente, es un poco de mi historia, breve, no te he contado todo, pero te voy a contar ahora. Yo empecé el 2020 con una conferencia que se llama Abogado Digital, la primera vez que hablaba de marketing jurídico. Luego en 2022, en diciembre de 2022, decido dedicarme definitivamente al marketing jurídico. Es en 2023 donde empiezo ya realmente a darle contenido y empezar a estructurar cómo poder posicionar esto. Porque las personas, los abogados, hoy todavía no entienden el valor de lo que significa el marketing jurídico. No es solamente vender o tener un logo, no es eso. Es el poder de transformar todo lo que tú eres para transformar tu entorno. ¿Cuántos se quejan de que falta de justicia, de falta de esto, de falta de lo otro? Tú puedes ser un agente de cambio. Ese es el marketing jurídico. Tú cambias, transformando vidas, construyendo justicia. Primero transformas tu vida, luego transformas las de los demás y construyes justicia. Porque el otro día en TikTok, cuando estaba en vivo, me comentaron, yo quiero justicia. Era un estudiante de Derecho, al parecer. Y expliqué y dije, uno no va a la universidad a aprender cómo ser justo cuando estudia Derecho. Uno va a la universidad a aprender Derecho, porque Derecho y justicia no es lo mismo. Derecho son leyes positivas, puestas por un determinado gobierno en base a intereses, en base a ideas, en base a algo, pero son leyes. Y estas leyes pueden ser justas o injustas. Por ejemplo, en el lado de Asia hay una ley, creo que es por los países árabes, no recuerdo en este momento, pero es legal que una niña de 9 años contraiga matrimonio. Eso es justo. No es justo. En base a mi sistema de creencias y valores, no es justo. Ideológicamente tampoco es justo, porque una niña de 9 años no está lista para poder contraer matrimonio en todos los aspectos, ni emocional, ni físico, ni psicológico. No está lista. No es justo, pero es derecho. Entonces no vamos a la universidad de leyes para aprender justicia. Vamos a aprender derecho. Para que a través de nuestros propios valores, porque eso lo desarrollas tú, es tu responsabilidad, puedas proyectar en el derecho. No es lo mismo. Y el marketing jurídico es eso, enseñar ética, valores, todo lo que hemos aprendido muchas veces en filosofía jurídica, en sistemas de creencias, valores éticos que vienen desde la época en Grecia, por ejemplo. Por eso es importante que tú estés bien alineado aquí en tu corazón para que puedas transformar tu entorno. Y el marketing jurídico busca esa transformación. Yo busco la transformación en cada una de las personas que pueda influir. Hacerles ver, cambiarles el lente, limpiarles la vista, la ventana empañada, para que puedan alcanzar el camino. Porque vivimos en una era donde ser abogado no es suficiente, donde tener un título en derecho no es suficiente, donde especializarse no es suficiente. ¿Te identificas con ese suplicio? ¿Cuántas personas conoces que han estudiado tanto, pero aún así no logran muchas veces encontrar su plenitud económica? Es complicado. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no es suficiente todo eso.
Ya no es simplemente agarrar y escoger una carrera porque tienes área laboral, no es suficiente. Debes amar lo que haces. ¿Para qué? Para poder impactar en lo que haces, para poder seguir teniendo más conocimiento. Porque un abogado ya no le basta solo ser abogado, debe aprender a vender, debe aprender marketing, debe aprender negociación, entre otras habilidades, pero principalmente yo considero estas tres: vender, marketing, negociación. Inclusive el manejo de emociones, que es parte de la negociación, claro, el coaching, porque hablo tanto del coaching. Debe aprender todo eso, porque de otra forma te vas a quedar atrás y te va a reemplazar una inteligencia artificial. Así de sencillo. Muchos dicen, no, no va a reemplazar la inteligencia artificial. La verdad es que sí lo va a reemplazar, pero va a reemplazar a los mecánicos. En Bolivia, por ejemplo, un proceso de divorcio es sistemático. Se presenta, se le da una audiencia, se le da la sentencia y dos audiencias, pero no vamos a hablar tanto de detalle, pues se presenta, en resumen, presentas demanda de divorcio, notifican, no necesitas comprobar nada, ¿verdad? Es un proceso voluntario, presentas, sale una audiencia, dos, y listo, divorciado, nada más. Luego en las audiencias se ven medidas provisionales, con quién se quedan los hijos, y hay hijos, no hay hijos, luego división y parecer, otras cosas más. Pero en esa parte del divorcio es sistemático. Y yo lo sistematizaría. En Reino Unido existen divorcios en línea, donde ya no se necesitan abogados para divorciarse. Listo, le quitaste la pega, el trabajo, la chamba a un abogado, ¿verdad? Le quitaste. Y entonces, todo lo que es sistematizable y lo que tiene sistemas muy predecibles es reemplazable. Y dime, en los procesos que tú conoces, ¿cuántos son así? Sistemáticos. Muchos. Todo eso lo sistematizaría yo. ¿Y eso a qué va a obligar? A que los abogados se especialicen, que aprendan más cosas, inteligencia artificial, por ejemplo, o sobre fintech que está de moda, por ejemplo, ahora. O sea, cosas que vayan con la tecnología, con la modernidad. Ya no es suficiente ser abogado. Eso busco con el marketing jurídico, que no te quedes atrás. Lo mismo pasa con tu marca personal, pero tú crees que esto no tiene que ver con tu marca personal, tiene mucho que ver con tu marca personal. Porque tus clientes te van a ver sufriendo con el Word o te van a ver estructurando tus demandas con inteligencia artificial, ¿verdad? Yo he redactado alguna demanda de texto a voz, lo que la persona me decía, con eso he creado una relación de hechos y en base a eso lo que tenía que fundamentar. He creado 2 chats de inteligencia artificial solo para Bolivia. Si alguien vive en México, no he investigado, pero si alguien vive en México y quiere chat de inteligencia artificial en temas laborales, por ejemplo, he creado en derecho laboral, en derecho familiar, aquí en Bolivia, chats de inteligencia artificial que están disponibles en ChatGPT. Yo trabajo con lo mismo que yo he creado. Me apoyo en eso para estructurar demandas. Y es mucho más rápido que cuando uno tenía que buscarlo manualmente. Muchísimo más rápido. Entonces te ahorra tiempo. Ese es el abogado del futuro. Eso es lo que hace el marketing jurídico por ti. Volverte un abogado de otro nivel. Que no te quedes atrás. Porque si sigues como estás y no utilizas la tecnología, el marketing jurídico, la inteligencia artificial, el coaching legal, te vas a quedar atrás. Y esa también es tu marca. Porque te dicen, uy, ese abogado maneja muy bien, esto es excelente. Y lo he escuchado también alguna vez, sí, como algún halago por ahí, por estas cosas. Que la gente todavía no lo comprende, ¿verdad? Pero ya están presentes. Entonces, aplícalo. Esa es marca personal. Sea auténtico, no temas el qué dirán de la gente.
porque no vas a agradar a todo el mundo. Yo tengo haters que de vez en cuando aparecen por ahí a decirme cualquier tontera, y pues yo les contesto con ironía, porque me gusta contestar con ironía. Naturalmente pierde ese temor, ya vamos a hablar de eso también. Pero recuerda esto, marca personal no es fingir, es mostrar tu autenticidad. En este espacio de coaching legal vamos a hablar exclusivamente, ya con antesala a lo que hemos hablado hoy de marca personal, que el principal miedo de la marca personal es el miedo al que dirá. Porque el coaching legal, bueno, el coaching en general, que es algo muy diferente al derecho, muy diferente, pero tiene bases filosóficas, tiene una base socrática, una metodología socrática, que está hecha en base a preguntas, preguntas muy direccionadas, muy focalizadas, muy poderosas, que son capaces de hacerte reflexionar para encontrar la verdad. Y el coach es ese guía, el que te hace las preguntas para extraer esa verdad que está ya dentro de ti, que te va a ayudar a determinar tu verdad, tu camino, y pasar de un punto A donde te encuentras a un punto B donde quieres llegar y mejorar cada vez más, a través del autoconocimiento. Eso es coaching. Cuando yo digo coaching legal, me refiero a poder entablar una sesión 1-1, por ejemplo, en el que yo, coach, porque soy coach, pueda trabajar con un abogado y trabajar esos miedos asociados a la venta, al desarrollo profesional del derecho en sí mismo. Pero también hay cosas que lo hago con una filosofía coaching, por ejemplo, que no es coaching como tal. Cuando yo te digo y te hablo de valores, te hablo de cómo impactar, de cómo mejorar, estamos hablando de filosofía coaching. Te estoy compartiendo cómo debería hacerse. No estamos haciendo coaching. En ningún momento yo he hecho coaching aquí en vivo, nunca, porque eso es otra cosa. O te enseño sobre coaching, facilito, ¿verdad? O un facilitador. Pero trabajar el miedo en sí mismo, del que es el miedo al qué dirán, tiene mucha profundidad. El coaching tiene mucha profundidad. Yo te preguntaría, si estuviéramos en una sesión 1-1, ¿qué es el qué dirán para ti? Tú me responderías. En base a lo que me respondas, yo te diría, ¿por qué es importante lo que los demás dicen de ti? Entonces ya sabría, en base a tus emociones, cómo lo representas, por qué es importante. Y tal vez te preguntaría, porque esto es muy genérico, tal vez te preguntaría, ¿qué puedes hacer para cambiar lo que los demás piensen de ti? Tal vez también después preguntaría, ¿tú crees que es más importante lo que los demás piensan de ti o lo que tú piensas de ti? ¿Qué pregunta? Y así iríamos profundizando en el miedo, en la raíz de ese miedo. Y es un miedo muy común, aunque no creas, porque hablar en público es el miedo más grande después de morir que tiene la gente. Entonces, cuando tú estás frente a una cámara, cuando tú estás en redes sociales, te muestras, te expones y tienes miedo y es natural. ¿Cómo enfrentas ese miedo? Reconociendo, tengo miedo. Porque el miedo no es malo. El miedo es una emoción. Y ya. El miedo te ayuda a sobrevivir. Porque si no tuvieras miedo, te pararías en un edificio de 30 pisos al borde del edificio y saltarías. ¿Por qué? Porque no tienes miedo y morirías. El miedo sirve para sobrevivir porque te motiva. Si estás quieto en un lugar y ves que se está derrumbando y no tuvieras miedo, pues te quedas y te mueres. Pero el miedo hace que salgas de ahí por instinto de supervivencia. Eso va a pasar.
¿Por qué? Porque en la vida vas a correr por dos razones. Yo he aprendido eso hace tiempo. Dos razones. ¿Vas a correr por oportunidad o vas a correr por necesidad? La oportunidad es cuando tú buscas la oportunidad, cuando trabajas la oportunidad, cuando no tienes que esperar que la situación empeore para empezar a correr hacia donde quieres ir. Y vas buscando oportunidad. Al contrario, cuando corres por necesidad es por miedo. Por aquí atrás está la muerte, o están tus acreedores, o todo lo que tengas atrás. Y empiezas a correr. Pero no porque estás buscando oportunidad, sino porque no necesitas instinto de supervivencia, miedo, corre. Y dices, no me queda de otro, tengo que sacar contenido en redes sociales, no me queda de otro sacar de marca personal, no me queda de otro llamar a ese cliente, me da vergüenza, pero necesito plata, llamar a ese cliente. Miedo al que dirán. Ese miedo al que dirán no vas a perder por oportunidad o por necesidad, pero lo vas a perder en algún momento. Si ese miedo no te paraliza, porque también hay otra opción, te puede paralizar. Y puedes vivir deprimido toda tu vida, inclusive hay gente que se deprime y tiene instintos suicidas, porque no le ve salida a su problema. Yo quiero decirte que he corrido por necesidad, no por oportunidad. Y es duro. Muchas veces eso me alcanza. Porque que yo te esté hablando aquí de marketing jurídico, que yo te esté hablando de cómo atraer clientes, no significa que yo sea infalible en lo que hago. Hay errores, hay caídas, y muy fuertes. Me he deprimido, me he estresado, igual que tú. Aún con todo lo que yo sé, porque a veces yo mismo me doy mi castigo, como se dice, me chicoteo, por mi culpa. Yo mismo hago eso. Porque a veces no entiendes las cosas que pasan. Y me he deprimido y me he estresado. Muchas veces. Me han cansado, a pesar de que he empezado a correr por necesidad, después he empezado a correr por oportunidad, pero a veces la necesidad vuelve a alcanzar. Y he entendido que es parte de la vida. Lo que importa es la decisión y la forma, la actitud con la que tú recorres ese camino. Y yo estoy seguro que hacia donde voy, lo voy a conseguir. Y el miedo al que dirán va a quedar atrás. Porque un miedo se supera cuando existe un miedo mayor. Puede que tengas miedo al que dirán, pero es más grande el miedo a qué vas a comer mañana, con qué vas a pagar la renta mañana. O uno de los tuyos está enfermo, necesitas comprarles medicamentos. ¿Qué es más grande? ¿El miedo a sanarlo? ¿A que le falte ese medicamento o a que muera a falta de él? ¿O el miedo a que dirán? Siempre va a ser más fuerte lo que esté a un paso y active tu instinto de supervivencia. En otras palabras, lo que esté más cerca de la muerte. Siempre. Por eso reflexiona bien. Elige tú tus batallas. Reconoce, porque aquello que no reconoces te domina. Si reconoces que tienes miedo, no te va a dominar, porque lo has reconocido, reconoces que tienes miedo. Ahí viene la primera parte. Reconozco que tengo miedo. Y trabájalo y avanza con todo el miedo. Pero es una decisión que tú tomas. De otra forma, no avanzar. Este segmento especial no va a haber en otro episodio. Quiero contarte mi historia. Quiero contarte el poder de mi historia, el poder de tu historia. Porque yo tengo una historia, tú tienes una historia, todos tenemos una historia. Y viene del origen del por qué estoy aquí. ¿Por qué me he dedicado al marketing jurídico? Porque creo que esto es algo que va con mi propósito en la vida.
¿Por qué sigo persistiendo en este camino? Que es mucho más valioso que el dinero. Claro que sí. Pero no te confundas, porque hemos hablado de eso también alguna vez. El dinero es importante, muy, muy importante. No lo es todo, pero es muy importante. No confundas eso. No creas, yo te diría eso, es mi percepción personal, no creas a quien te dice, no, el dinero no es importante. No es. Por dinero se separan las parejas. Por dinero se suicidan las personas. A falta de dinero, muchos no se forman o no hacen lo que deben o viven miserables a falta de dinero. El dinero es importante. Obviamente no lo es todo, pero es importante. Dicho esto, empiezo. Hace muchos años atrás, eh, mi padre falleció. Y falleció en unas circunstancias muy, muy curiosas. Él era abogado. Conocido en su medio, era abogado. Salió con unos clientes en un lugar que aquí en La Paz se llama La Cumbre, que es camino a los Yungas, provincias de la ciudad de La Paz, y cayó 80 metros y murió. Yo me enteré, era un día viernes, y me enteré un día sábado, me llamaron. Bajé a la oficina de mi mamá también es abogada, bajé a la oficina de mi mamá y me dijo que mi papá estaba muerto. Te cuento el resumen corto porque en realidad fue mucho más dramático. Mi mamá no quiso decirme, me dijo, siéntate. Y yo dije, no quiero sentarme, dime qué pasó. Y entre lágrimas y llantos me dijo, tu papá murió. Y mi mamá y mi papá llevaban muchísimos años separados. Y aún así, mi madre. Eh, Fue muy duro. Me quedo sin palabras, la verdad, porque ver a mi padre tendido en una mesa de metal sin vida cuando hace unas horas atrás del día anterior lo había visto, fue muy duro. Pero solo en su muerte comprendí quién era yo. Me quitó la venda de los ojos. Yo era un joven muy rebelde, muy inconsciente, muy irresponsable. Estaba persiguiendo humo en ese momento, por terco. Y al morir, pues ya no había quien sustente esa terquedad, porque en la terquedad había quedado totalmente en cero. Y era mi padre quien de alguna forma pues sustentaba eso. Él lo hacía por amor, estoy seguro, pero yo lo hacía por vanidad, por ego, por necio. Y al morir me pude dar cuenta de que, y hice memoria atrás, mi padre siempre me decía, hagamos un negocio, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué creamos una fundación? Y en ese momento le decía a la persona equivocada porque yo no tenía ni idea ni me interesaba nada de esas cosas. Pero me daba cuenta de que mi papá había sido abogado, porque mi papá fue el primer abogado de su familia, eh, tuvo muy buenos trabajos en su momento, fue cuando en La Paz no había muchos abogados, él ya era abogado, entonces estamos hablando de los años 90, por ejemplo, entonces era una persona que había conseguido muchas cosas, era huérfano, por decirlo de una forma, su historia es muy, muy dura, eh, realmente es muy dura, se hizo solo, sin padres, y aún así logró mucho. Y, y yo veía que él quería llegar a otro nivel, más allá de solo ser profesional, porque se especializó afuera, fue muy dedicado, eh, pero nunca supo cómo. Me di cuenta de eso cuando murió. Aparte que murió en unas circunstancias muy extrañas, eh, no cuadraban las declaraciones de las personas con las que fue, muy extraño,
muy, muy extraño. Lo que me hizo ver la injusticia del sistema, lo podrido que está el sistema judicial, en esa y otras circunstancias. Aprendí a identificar cómo es cuando una persona o cuando varias personas interesadas de una parte, pues pagan. Porque eso pasa aquí, pasa en México, pasa en muchos países. Pagan a los administradores de justicia para favorecerse en un caso. O a través de influencias. Y he aprendido a ver con los años y a diferenciar cuándo es que pagan. Obviamente no hay cómo probarlo, pero es evidente. Y especialmente en mi país, Bolivia, pues ya no se esfuerzan ni en disimularlo. Ya la gente, es un secreto a voces. Entonces yo estaba cansado de ese sistema. Inicialmente por eso elegí empezar en Bolivia. Porque si mi padre murió sin saber cómo pasar a otro nivel, ¿cuántas personas mueren todos los días? No solo físicamente, en el corazón, en la mente, sin saber cómo. Yo quiero ser ese cómo. Ahí empezó mi camino. Ahí empecé a estudiar marketing, ¿verdad? Y otras cosas que hice a través de los años. Pero esa fue la raíz, ser el cómo de quien no sabe cómo. Ese es mi principal motor. Por eso si tú te preguntas, ¿cómo hago mi marca personal? ¿Cómo vendo mejor mis servicios? ¿Cómo puedo ser mejor abogado? Yo quiero darte ese cómo. Un camino que he podido recorrer en el marketing jurídico, ver las falencias de otros abogados. Quiero darte ese cómo. Para que no te quedes ahí. Para que puedas alcanzar tus sueños, tus metas, tu realización personal. Yo quiero ser ese cómo. Y te invito a que juntos hagamos esa transformación, porque la transformación legal, jurídica, los sistemas jurídicos en Bolivia, en México, en Perú, en Argentina, en Paraguay, en algunos hay más corrupción que otros, naturalmente, pero en Bolivia principalmente, creo que en México hay mucho. No es trabajo de una persona, es de muchos. Quiero compartirte esa visión para que a través del marketing jurídico podamos transformar vidas para construir justicia. Esa es mi historia, eso es lo que me mueve, esa es mi marca personal y por eso te invito a que desarrolles tu marca personal. Ese fue un ejemplo del poder de tu historia. En este caso, de la mía. Porque tú también tienes una historia. Y eso que lo he acortado, porque hay muchos detalles, pero he querido contarte lo que sirve para hoy, para lo que necesitas escuchar. Entonces, la marca personal no es fingir, es ser tú, ser auténtico, en base a tus valores para accionar, para transformar. En mi caso, transformar vidas, construir justicia. ¿A través de qué? Marketing jurídico, coaching, derecho, ciencias jurídicas. Gracias por quedarte en este episodio, un poco extendido, sí, tiene segmentos especiales como el poder de la historia el día de hoy, porque después un segmento nuevo que ya lleva un par de capítulos que es coaching, ¿verdad? Coaching legal. Pero este segmento de poder de la historia no es algo que se va a repetir todos los capítulos, solo era hoy. Gracias por quedarte hasta aquí, nos vemos en un siguiente episodio. Recuerda buscar y pedir la plantilla descargable donde vas a tener la información de este episodio para poner en práctica, pero inmediatamente, y puedas empezar a transformar el ejercicio de profesión. Nos vemos en un siguiente episodio en tu podcast Abogados 360.